Buen día compañeros y maestros, mi nombre es Naomi Michelle Antonia Luna. Actualmente estudio en el Instituto Tecnológico de Minatitlán, la carrera de Ingeniería Ambiental. Y hoy les vengo a hablar un poquito sobre el tema 5.3, determinación del tamaño de muestra de la materia de probabilidad y estadística ambiental, impartida por el biólogo Ernesto Corona. Bueno, para empezar, tenemos qué es el tamaño de la muestra. Y se dice que en estadística el tamaño de la muestra se le conoce como aquel número determinado de sujetos o cosas que componen la muestra extraída de una población, necesarios para que los datos obtenidos sean representativos de la población. De ahí seguimos con los objetivos de la determinación del tamaño adecuado de la muestra, que son estimar un parámetro determinado con el nivel de confianza deseado, detectar una determinada diferencia si realmente existe entre los grupos de estudio con un mínimo de garantía, reducir costes o aumentar la rapidez del estudio. Por ejemplo, si un estudio de investigación epidemiológico, la determinación de un tamaño adecuado de la muestra tendría como objetivo su factibilidad. Así, si es un número de sujetos insuficiente, habría que modificar los criterios de selección, solicitar la colaboración de otros centros o amplificar el periodo de reclutamiento. Los estudios con tamaños muestrales insuficientes no son capaces de detectar diferencias entre grupos, llegando a la conclusión errónea de que no existe tal diferencia. Y si el número de sujetos es excesivo, el estudio se encarece desde el punto de vista económico y humano. Además, es poco ético al someter a más individuos a una intervención que puede ser menos eficaz o incluso perjudicial. El tamaño de una muestra es el número de individuos que contiene. Bueno, de ahí tenemos lo que son las fórmulas para calcular el tamaño de la muestra. Hay dos casos: cuando se conoce la desviación estándar de la población y cuando no se conoce. Una fórmula que orienta sobre el cálculo del tamaño de la muestra para datos globales cuando no se conoce la desviación estándar de la población es la primera que podemos observar en la imagen del lado izquierdo, en donde n es el tamaño de la población o universo, es decir, el número total de posibles encuestados. ZA es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos. Un 95,5% de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con una probabilidad del 4,5%. Los valores de ZA se obtienen en la tabla de la distribución normal estándar 0,1. Los valores de ZA más utilizados y sus niveles de confianza son los que podemos observar en la tablita que tenemos abajo de las fórmulas, con valor de ZA de 1.28 hasta 1.96 y con el nivel de confianza de 80 a 95%. Por tanto, si pretendemos obtener un nivel de confianza del 95%, necesitamos poner en la fórmula ZA igual a 1.96. E es el error muestral deseado en tanto por ciento. El error muestral es la diferencia que puede haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de ella. Por ejemplo, si los resultados de una encuesta dicen que 100 personas comprarían un producto y tenemos un error muestral del 5%, comprarán entre 95 y 105 personas. Otro ejemplo es que si hacemos una encuesta de satisfacción a los empleados con un error muestral del 3 y 60% de los encuestados se muestran satisfechos, significan
que entre el 57 y 63%, que es 60% más menos 3% del total de los empleados de empresa, lo estarán. También si los resultados de una encuesta electoral indicarán que un partido iba a obtener el 55% de votos y el error estimado fuera del 3%, se estima que el porcentaje real de votos estará en el intervalo 52-58%, es decir, 55% más menos 3%. P es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que P igual a Q igual a 0.5 es la opción más segura. Q es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, 1 menos P. N minúscula es el tamaño de la muestra, número de encuesta de las que vamos a hacer. Altos niveles de confianza y bajo margen de error no significan que la encuesta sea de mayor confianza o esté más libre de error necesariamente. Antes es preciso minimizar la principal fuente de error que tiene lugar en la recogida de datos. Después tenemos cuando no se conoce o se supone la desviación estándar de la población. Y es la fórmula que tenemos a la derecha, en donde N minúscula es el tamaño de la muestra, N mayúscula es el tamaño de la población. De ahí seguimos con el símbolo que parece una O, que es la desviación estándar de la población, que generalmente cuando no se tiene su valor suele utilizarse un valor estimado a ojo o a partir de una pequeña muestra o muestra piloto. Para ser conservador o prudente, mejor errar estimando por exceso que por defecto. De ahí tenemos lo que es ZA, que es el valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza, que equivale a 1,96 como más usual, o en relación al 99% de confianza, que equivale a 2,58, valor que queda a criterio de encuestador. La E minúscula es el límite aceptable de error muestral, que generalmente cuando no se tiene su valor suele utilizarse un valor que varía entre el 1%, 0,01 y 9%, que es 0,09, valor que queda a criterio del encuestador. De ahí tenemos lo que es la estimación de parámetros. Y la estimación de parámetros consiste en el cálculo aproximado del valor de un parámetro en población utilizando inferencia estadística a partir de los valores observados de la muestra estudiada. Tenemos que la estimación de una proporción son los datos que tenemos que incluir en la fórmula para calcular el número de sujetos necesarios de la muestra N mayúscula. Y son ZA entre 2, que es el valor de Z correspondiente al riesgo A fijado. El riesgo A fijado suele ser 0,05 y ZA entre 2 de 1,96. Tenemos la P, que es el valor de la proporción que se supone existe en la población. De ahí tenemos lo que es la I, que es la precisión con la que se desea estimar el parámetro. Por ejemplo, 2I es la amplitud del intervalo de confianza. Estimación de una media. Son los datos que tenemos que incluir en la fórmula para calcular el número de sujetos necesarios en la muestra. N mayúsculas son los mismos que mencioné, solo que aquí cambiamos la P por la S, la P por la S cuadrada,
que es la varianza de la distribución de la variable cuantitativa que se supone que existe en la población. Y después tenemos los objetivos de la determinación del tamaño adecuado de una muestra. Yo puse aquí los que me parecieron más importantes y son estimar un parámetro, reducir, cero aumentar, detectar una determinada diferencia y el tamaño de una muestra es el número de individuos. De ahí tenemos las ventajas y de igual manera solamente puse las tres que me parecieron más importantes y es reduce los costos, los datos se realizan en menor tiempo y estudia poblaciones grandes. De ahí tenemos que el tamaño de muestra puede ser en población finita e infinita. Podemos calcularla de las dos maneras. En donde la finita es que tu nivel de confianza corresponde a una puntuación Z. Ese es un valor constante necesario para esta ecuación. Aquí están las puntuaciones Z para los niveles de confianza más comunes, que son 90 menos puntuación Z, que es igual a 1,645, 95% menos puntuación Z, que es igual a 1,96, y 99% menos puntuación Z, que es igual a 2,576. Supongamos que nos piden calcular el tamaño de una población de 543.098 consumidores de una marca de bebidas energéticas, donde el investigador asigna un nivel de confianza de 95% y un margen de error del 3%, donde se desconoce la probabilidad P del evento. Basándonos en este ejemplo y en nuestra fórmula, el N será 543.098, que es el tamaño de la población. Nuestro Z sería 1,96. Recuerda que el investigador asignó un nivel de confianza del 95%. De ahí sacamos que nuestra Z es 1,96 y el E será de 3%. Y como nuestro ejemplo dice que se desconoce la probabilidad de que ocurra el evento, se asigna un 50% a P y un 50% a Q. El resultado de nuestro tamaño de muestra sería 1065.2 y tendría que ser redondeado, pues estamos hablando de personas. De ahí vamos con el ejemplo de cómo calcular el tamaño de muestra infinita. Bueno, entonces, si necesitas calcular el tamaño de muestra de una población desconocida, donde el investigador necesite un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3%, y se desconoce la probabilidad P del evento que se está estudiando, ocupamos la fórmula que tenemos a nuestra derecha de población infinita, donde Z es el intervalo de confianza al cuadrado. En este caso se pide que sea del 95%, lo que indica que sería 1,96 al cuadrado. Y como no sabemos la probabilidad de que ocurra el evento P y Q, sería 50% entre el margen de error solicitado al cuadrado. El resultado sería 1067,11, que también lo podemos redondear. Esos serían nuestros ejemplos. De ahí seguimos con nuestras letras que representan el tamaño de la muestra, y como
pues ya las expliqué anteriormente. N minúscula es el tamaño de muestra. Número de elementos o sujetos extraídos de una población, que es lo que estamos buscando. Aquí no se ve porque creo que pues no alcanzó a verse en mi pantalla, pero eso es, ahí falta N minúscula, que es eso. De ahí seguimos con N mayúscula, que es el tamaño de la población o universo de individuos o elementos en los cuales se pueden presentar características susceptibles a ser estudiadas en universo finito e infinito. Por ejemplo, hombres y mujeres mayores de 16 años, estudiantes de administración de empresas en la Universidad Tecnológico de Minatitlán, u hombres y mujeres consumidores de agua en botella. De ahí seguimos con la Z, que es el parámetro estadístico que depende el nivel de confianza. Donde el nivel de confianza es el grado de certeza o probabilidad expresado en porcentaje que se pretende realizar la estimación de un parámetro a través de un estadístico muestral. Existe una tablita que dice que, por ejemplo, el nivel de confianza del 95% es igual al ZA a 1.96, o del 80 que es 1.28 y del 50 que es 0,674. Después seguimos con la E, que es el error de estimación máximo aceptado. La cantidad de error de muestreo aleatorio resultado de la elaboración de una investigación. Por ejemplo, si una encuesta de notoriedad dice que el top of mind de la marca estudiada es del 60% con un margen de error de 5%, esto significa que el top of mind real es de menos 5% y por lo tanto se ubica en algún punto entre 55 y 65%. El E lo coloca el investigador. De ahí seguimos con lo que es la P. Y la P es la probabilidad de que ocurra el evento estudiado con éxito o proporción esperada. Mientras que Q es la probabilidad de que no ocurra el evento estudiado, probabilidad de fracaso. De ahí tenemos nuestro ejemplo, que es el ejercicio que vamos a explicar, y es que se desea estimar el tamaño de la muestra para una investigación en una ciudad que tiene, según censos, 650,000. El propósito a estimar la proporción de habitantes mayores a 16 años que se afectan con máquina eléctrica. Hallar el tamaño de muestra con un nivel de confianza del 99% y con un margen de error del 4%. A partir de aquí les invito a tomar captura de pantalla, ya que lo estaré haciendo en el celular y no me dará el espacio para poner todo el ejercicio en orden, así que voy a ir por espacios, que va a ser los datos, de ahí la fórmula, de ahí la sustitución y al final el resultado. Bueno, para hacer el ejercicio lo vamos a hacer en una pizarrita que tenemos aquí, y vamos a poner primero lo que son los datos, y como primer dato tenemos el
primer dato. Ay, perdón. Bueno, primero tenemos como 650,000 que son la ciudad. Aquí dice: se desea estimar el tamaño de la muestra para una investigación en una ciudad que tiene según un censo de 6.500. Por lo que tenemos que es el tamaño de la población y es N mayúscula, y ponemos 650,000. Bueno, ya está. De ahí tenemos 16 años, pero eso es una característica que se desea estimar. Bueno, de ahí tenemos lo que es el 99% del nivel de confianza. Entonces es Z. Y como habíamos dicho anteriormente, el valor de Z para el 99% es 2.5758. De ahí tenemos que va a ser con un margen de error del 4%. Y debemos convertirlo a decimales. Y para convertirlo en decimales tenemos que dividir entre 100 al 4. Entonces nos da 0.04. Ahora vamos con lo que es la fórmula. Les invito a tomar captura porque voy a borrar. Y bueno, vamos. Y vamos con lo que es la fórmula. Que nuestra fórmula sería N igual a N mayúscula por Z cuadrada por P por Q entre E al cuadrado entre paréntesis por E cuadrada por N menos 1 más Z cuadrada por P por Q. Esa sería nuestra fórmula. Y de ahí vamos en la sustitución. Ojito, si se dan cuenta nos hacen falta dos valores de la fórmula porque nosotros solamente tenemos N mayúscula, Z y E. Nos hace falta la P y la Q. Entonces, ojito, vamos a sacar la P y la Q. Permítanme tantito, no es que no sea la fórmula, sí es. A ver, vamos a ver. Bueno, ya. Nuestra P
que es la proporción, lo que se hace, como anteriormente dije en la explicación, es 0.5, ya que cuando no nos dan la proporción en el ejercicio siempre ponemos 0.5, ya que es una medida que maximiza el tamaño de la muestra. Entonces ya podemos poner la sustitución. Y tenemos n, que es igual a n mayúscula, que sería 650.000 por z cuadrada, que es 2.50 de 58 al cuadrado, por p, que es 0.5, por q, que la q es lo que le falta a la p para llegar a 1, y pues lo podemos poner entre paréntesis 1 menos p, que es 0.5. Y ya. Aquí está. La q es lo que está dentro del paréntesis. Y abajo tenemos lo que es e al cuadrado, y es 0.04 al cuadrado por n mayúscula menos 1, o sea 650.000 menos 1, que sería permítanme, $64.999, y colocamos ese valor más z cuadrada. Bueno, aquí ya no necesitamos los paréntesis, disculpen, porque ya solamente indicamos que es por bueno, más z cuadrada, que es 2.5758 al cuadrado, multiplicado por p, que es 0.5, multiplicado por, que ya sabemos, por la q, que ya sabemos que es 1 menos 0.5, y cerramos el paréntesis. Esa sería nuestra sustitución, y nuestro resultado de esta multiplicación y división sería permítanme,
Ese sería nuestro resultado. 1035.029839, pero como es tamaño para muestra, lo redondeamos y aunque 0,2 sea menor, nuestro redondeo quedaría en 1036, ya que les vuelvo a repetir, es para el tamaño de muestra. Y así quedaría nuestro ejercicio. Muchas gracias. Ese sería el resultado y los dejo con la fuente de información. Gracias por su atención. Hasta pronto.